Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, y vamos a leer el verso 27 para la gloria y honra del Señor. Dice la palabra de nuestro Señor, unidos: y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una vez más, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar en este primer culto, Señor, donde tu nombre es alabado, glorificado y exaltado. Gracias por la presencia de tu iglesia que está aquí, Señor. Ahora te ruego, Dios mío, sigas bendiciendo nuestras vidas ahora a través de tu palabra. Usa mi vida delante de tu presencia, Señor, te lo ruego, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Ocupen su lugar. Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra milagro, encontraremos varias definiciones. Milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Se llama milagro también a todas aquellas manifestaciones de tipo sobrenatural que escapan al entendimiento científico. Pero verdaderamente, hermanos, el versículo que hemos leído para comenzar en esta tarde, lo que significa la palabra milagro es algo que es imposible para los hombres, pero que sí es posible para Dios. Milagro entonces es algo que para los hombres es imposible, pero para Dios no. Gloria sea al Señor. Todos los cristianos hablamos sobre los milagros. Todos los cristianos hablamos y sabemos de los milagros, y es algo que probablemente a todos nos gusta escuchar y saber. Se nos ha enseñado que nuestro Dios es todopoderoso, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Se nos ha enseñado que para Él no hay nada imposible. Bendito sea el Señor. Pero el problema surge, hermanos, cuando nuestra vida llega el momento en el que necesitamos un milagro. Se nos ha hablado de milagros, creemos en los milagros, pero el problema surge cuando llega a nuestra vida la necesidad de un milagro. Muchos se entristecen. Pareciera que los cristianos le tenemos temor a los milagros. Pareciera que la palabra milagro nos atemoriza. Por ejemplo, cuando hay algo que quisiéramos que pase en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, y si alguien nos dice que para que pase eso o para que se haga realidad eso necesitamos un milagro, ¿qué pasa con muchos de los cristianos, de los creyentes? A veces nos desanimamos, a veces nos entristecemos cuando se nos dice solo un milagro podría ayudarte. Prácticamente renunciamos a eso, renunciamos al milagro. Lo damos por perdido, lo damos por ser algo imposible de realizar. Igualmente en las enfermedades. Si el médico nos dice lo único que nos queda es esperar un milagro, muchos se desmoralizan espiritualmente y anímicamente también.
prácticamente renunciamos a toda esperanza de sanidad. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que le tenemos miedo a los milagros o que llegamos a necesitar de alguno de ellos? Nuestro Señor Jesucristo nos da una respuesta directa a nuestra vida. Vean lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe con un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuál es el problema entonces para recibir milagros? La poca fe. El problema es que tenemos poca fe. Hay poca fe en nuestra vida. Como cristianos sabemos, conocemos, se nos ha enseñado que nuestro Dios es todopoderoso y que para Dios no hay nada imposible. Y en esos momentos en los cuales necesitamos un milagro, cuando reconocemos la gran diferencia entre conocimiento y fe, no es lo mismo conocer de Dios que creerle a Dios. Son cosas muy distintas. Una cosa el conocimiento que podamos tener de Dios y otra cosa la fe que pudiéramos tener en el Señor. Y es ahí donde es aquella frase muy conocida: fe no es solamente saber que Dios puede, fe es confiar que Dios lo hará. Bendito sea el Señor. Y que se volverá real en nuestra vida. Respondamos entonces: ¿cómo podemos dejar de tener temor a los milagros? Primero, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Primero, tenemos que recordar que hoy nuestro Dios sigue haciendo milagros, que Jesús sigue haciendo los mismos milagros que hizo cuando estaba en la tierra. Tristemente muchos han creído en un Jesús histórico que hizo milagros, que hizo maravillas cuando estuvo aquí en la tierra. Pero tenemos que saber, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no es solamente un personaje histórico. No, Él es un Dios eterno que no cambia. Él sigue siendo el mismo. Este versículo nos declara una gran verdad que todos debemos tener muy en claro en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Bendito sea el Señor. Eso significa que así como Él hizo milagros hace más de 2000 años, hoy tiene el mismo poder para obrar milagros y maravillas en nuestra vida. Y si podemos creerlo, lo recibiremos. Bendito sea el Señor. Entonces lo primero que tenemos que saber para poder recibir un milagro es que Jesucristo no ha cambiado, que Jesucristo es el mismo. Gloria a Dios. Segundo, tenemos que comprender que lo sobrenatural es habitar en lo natural. Vean lo que dice la Biblia ya en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57, verso 15. Dice la palabra de nuestro Dios: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura
y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando a nuestra vida lleguen esos momentos, hermanos, en los cuales la única alternativa es un milagro, lo que significa es que necesitamos conectar nuestro mundo natural con el mundo sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Únicamente por medio de la fe. Únicamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es la conexión maravillosa que conecta el mundo natural en el que vivimos con el reino de Dios. Él es el único medio, dice la Escritura. Es que no hay otro medio para acceder a las cosas espirituales más que Jesucristo. Esto con su poder sobrenatural. Vean lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el verso número 51. Y le dijo: de cierto os digo, he aquí delante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Lo tercero que tenemos que aprender es que tenemos que confiar que nuestro Dios es especialista de cosas imposibles. San Lucas capítulo 1, verso 37. Gloria a Dios. San Lucas 1:37 dice la palabra: porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo dice, hermanos? Porque nada hay imposible para Dios. Cuando necesites un milagro en tu vida, no tengas temor, no te entristezcas, porque enfrentar algo que parece imposible, pues tienes que confiar que lo imposible es la especialidad de Dios. Dios es especialista en las cosas imposibles. Tenemos que recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo a Jairo cuando murió su hija. En ese momento ya todo parecía en vano, parecía todo ya perdido. Y vean lo que el Señor le dice aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, verso 49. Dice la palabra del Señor: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Gloria a Dios. Dice que este hombre se le dio la noticia que su hija había muerto, pero el Señor le dijo: no tengas miedo, cree solamente. ¿Qué tan imposible era levantar a un muerto? ¿Qué tan imposible era que esta joven, que esta niña se levantara? Pero el Señor le dice: cree solamente. Gloria a Dios. No tengas temor, cree. Gloria a Dios. Hoy esas palabras son para nosotros también. Si lo que estás enfrentando parece imposible, si solamente un milagro es lo que necesitas hoy en tu vida, no temas. No temas, no tengas temor por lo que va a ocurrir, no tengas temor por lo que va a pasar. Solamente cree. Al que cree,
todo le es posible. Tenemos que creerle a Dios. Cree solamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer. No tener temor, porque si tengo temor estoy dudando. El que tiene temor duda. Por eso dice: no temas, cree. Cree solamente. Y entonces prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida. Podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios todavía sigue haciendo maravillas, hermanos, en la vida de los creyentes. Y Dios quiere que usted siga creyendo, que usted siga pidiendo por esos milagros. Gloria a Dios. Hemos estado orando por algunas personas que tienen necesidad. Y bueno, ya les decíamos en estos días, una de las necesidades que teníamos ya ha sido respondida, gracias a Dios. Una joven que estaba muy enferma, por la cual llevamos varias semanas pidiendo: hay que orar, porque está muy mal esta jovencita, esta niña necesita oración, necesita de Dios. Y estuvimos orando por ella. Bueno, yo espero que usted haya estado orando por ella. Dios ya contestó, Dios ya respondió, Dios ya obró, bendito sea el Señor. Entonces, Dios no ha cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo. Y hermanos, Jesucristo sigue haciendo milagros hoy en día. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude para que la necesidad que tengamos, el milagro que necesitemos, podamos verlo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta tarde, Dios eterno, porque nos permites estar aquí para gozarnos en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es bendición a nuestras vidas, Señor. Ahora hemos aprendido acerca de la fe, acerca de los milagros. Tú no cambias, tú sigues haciendo maravillas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú te manifiestes, mi Dios, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y permitas que busquemos tu rostro más y más, mi Señor. Estamos en tu glorioso nombre, en tu camino, esperando la respuesta que viene de lo alto, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y eres poderoso. Obra en los corazones, obra en las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.